El Salmos 78, versículo 38 dice de la ira de Dios que, que en ese entonces tenía mucha misericordia, pues, pero lamentablemente quisieron seguir con su maldad y se burlaron de él y desató su ira. Tiene misericordia al Altísimo, pero si siguen con su maldad, se darán cuenta de que el Altísimo le regresa a cada quien conforme a la obra de sus manos. Le regresa, ¿no? Por eso le dicen venganza, el Dios de las venganzas, al Altísimo Yahvé. Porque en ese Salmos relata de la ira de Dios contra Egipto, cuando tenían como esclavos a Israel, ¿no? Pero en Salmos capítulo 90, versículo 4 dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó como una de las vigilias de la noche. ¿A qué se refiere Moisés? ¿Será acaso lo que está escrito de que para Dios 1000 años es un día, pero para nosotros 24 horas es un día para los humanos, ¿no? Entonces probablemente 6000 años permanece despierto su cuerpo, pero 1000 años permanece dormido su cuerpo, ¿no? Entonces, para Dios es poco tiempo lo que nos ha permitido vivir, ¿no? Pero probablemente ya se haya despertado su cuerpo entrando el espíritu de Dios en el cuerpo del arcángel, ¿no? O como dice en Salmos 121, versículo 4, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que protege a Israel. O sea, ¿acaso se refiere cuando se despierte, no? Pero también dice así el Salmo 73, versículo 20, como sueño de que despierta, así Señor, cuando despertares, ¿menospreciarías su apariencia? ¿Qué sueño? ¿Despertar de dónde? O como dice en Salmo 90, versículo 5, los arrebata como con torrente de aguas, son como sueño, como hierba que crece en la mañana. Supongo que se refiere a que cuando se despierta su cuerpo, cuando entra el Espíritu de Dios en el arcángel dormido, empieza a exterminar la maldad. A los que siguen con su camino malo los castiga con tempestad, como tsunamis, inundantes, huracanes, tornados, terremotos, ¿no? Pero supongo que si se arrepienten y siguen en el camino bueno, permaneciendo en lo bueno, los perdona por piadoso que es, ¿no? Porque es bueno y justo. Pero dice en Salmos 90, versículo 9, porque todos vuestros días declinan a causa de tu ira, dice, acaban sus años como un pensamiento. O sea, se refiere que aquellos que siguen con su maldad permanecen y mueren. O sea, aquellos que se refiere que aquellos que siguen con su maldad perecen y mueren, ¿no? O como dice en Salmos capítulo 126, versículo 1, cuando Arcángel hiciera volver la cautividad de Sion, serán como los que sueñan. ¿Por qué? Se refiere a que será como una fantasía hecha realidad, porque serán felices los buenos, ¿no? Y en Salmo 132, versículo 4 dice David que ya no dormiría para cuidar a Israel. Dice David que ya no dormiría para cuidar a Israel. Cuando se despertara, dice, no dará sueño a sus ojos ni a sus párpados adormecimiento. Hasta que, o no, hasta que hallara lugar para el arcángel, ¿no? Pero permanecería despierto una vez que se despertara, ¿no? En el sentido actual de su advenimiento, ¿no? Siendo David Emanuel Jesús en espíritu con Miguel Arcángel cuando entrara en su cuerpo dormido, ¿no? Pero
para despertar y así ser uno solo en justicia buena, ¿no? Pero como indicio perfecto, revelador y sarcástico está en Salmo 78, versículo 65. Dice: entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, ¿no? Esa es en la edición Reina Valera, ahí lo puedes encontrar esa. Que dice, en otras versiones te sale diferente. Pero me pregunto, ¿de dónde despertará? Pues también encontré un indicio revelador, ¿no? Que dice, del oriente. En Isaías capítulo 41, versículo 2. Dice, ¿quién despertó del oriente al justo? Bueno, lo llamó para que le siguiese. Entregó de él ante de él naciones y le hizo enseñorear como hojarascas que su arco arrebata. O sea, como dice en Salmos capítulo 19, versículos 4 y 5, ahí está el mensaje más revelador, ¿no? Que dice que es la casa, obviamente, es la casa del Señor, ¿no? Que dice, es un lugar de reposo, pues, donde duerme el arcángel Miguel. Un tiempo, no sabemos cuánto tiempo, pero duerme cuando quiere, ¿no? Porque es un ser viviente. Es, como te diré, un Dios viviente. O sea, Él es el ángel de Dios, ¿no? Pero a Él también se le puede decir Dios o arcángel, porque él es el que tiene, tiene a su cargo el discernimiento, tiene, tiene encargado, pues, tiene encargado el poder, él, como dice en Éxodo capítulo 23, versículo 21, que supuestamente el verdadero Dios le dice que dejaría como guía a su ángel encargado, ¿me entiendes? A su ángel. Y le dejaría encargado su nombre, Yahvé, Jehová, o el nuevo nombre, Jesús, Cristo. Salmos capítulo 19, versículo 4 y 5 dice, el versículo 4, por toda la tierra del planeta salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. O sea, que se oyó su voz por todas partes. En ellos puso tabernáculo para el sol. Entonces, ¿sería allí su lugar de reposo para su cuerpo? ¿O por qué dice en Salmos 19, versículo 5, y como esposo que sale de su tálamo, o sea, cama, se alegra como un gigante para correr el camino? ¿Cuál gigante? Dice. O sea, se despierta del sol, que es su cama. Sinónimo despertar es levantar también, ¿no? Entonces, como dice en Isaías capítulo 42, versículo 13, Yahvé, Jehová, saldrá como gigante, como hombre de guerra, despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos, o sea, en contra de sus enemigos malvados, ¿no? O sea, en contra de sus malvados enemigos malvados, ¿no? Él se levantará alegremente alegremente enojado para exterminar la maldad. O sea, es como cuando alguien se enoja, está enojado, pero se alegra de que ya es hora de darle su merecido al malvado, ¿no? En ese sentido. Porque Dios es bueno, y como dice en Isaías capítulo 45, versículo 13, ¿no? Dice que yo lo desperté en justicia buena, ¿no? Y enderezaré todos sus caminos, ¿no? Enderezará todos sus caminos de usted, o sea que los enderezará, los hará que se arrepientan, que vayan por el buen camino, ¿no? Mejor. Y en Isaías capítulo 45, versículo 13 dice, yo le despertaré en justicia buena, ¿no? Endereceré todos sus caminos, él edificará mi ciudad y soltará a mis cautivos, ¿no? Por precio, no por precio ni por dones, dice Yahvé, Jehová de los ejércitos. Y como dice en Isaías capítulo 33, versículo 3, cuando se despertó o levantó, ¿de dónde? Pues a levantarse de su cama o tálamo.
les da su merecido a quien se lo merezca, ¿no? Y como dice en el versículo 3 de Isaías capítulo 33, dice, versículo 3, los pueblos huyeron a la voz del estruendo, las naciones fueron esparcidas a levantarte tú. ¿De dónde? ¿Acaso de su cama o tálamo? El sol, como dice, el sol, me imagino, su tálamo o cama. Dice en Salmos capítulo 19, versículo 4 y 5, pero dice también en Isaías capítulo 33, versículo 10, que será exaltado y engrandecido cuando se levante o despierte en su cuerpo en el lugar de su reposo, que es el sol, su cama tálamo, ¿no? O como dice en el versículo 13, Isaías, oíd lo que está lejos, lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conocer mi poder, o sea, arcángel. Como dice en Isaías capítulo 28, versículo 2, he aquí Yahvé, Dios Jehová, tiene uno que es fuerte y poderoso, como torbellino y turbión de granizo, trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza de arriba a tierra. O sea, se refiere a su hijo, ¿no? Que en su advenimiento castigará con tempestad a los malignos, ¿no? Luego dice en el libro de Isaías capítulo 41 versículo 16, los aventará y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Yahvé Jehová, te gloriarás en el santo de Israel, mientras seas bueno, ¿no? Se refiere a que su ángel arcángel exterminará la maldad, a aquellos que siguieron siendo malos, pero aquel que sea bueno se alegrará y vivirá, ¿no? Y en Isaías capítulo 41, versículo 20, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que el Hijo de Dios hace esto y que el Santo de Israel lo creó. O sea, se refiere a que Él creó a su Hijo, el ángel de Dios. Por eso hay que portarnos bien y permanecer en lo bueno, ¿no? Entonces eso hará cuando se levante de su cama tálamo el sol en su advenimiento, o ya lo hizo, ¿o no? Dice en Salmos capítulo 84 versículo 11, que el escudo de protección para su cuerpo es el sol, porque dice ese versículo 11, porque sol y protección es Yahvé, Dios Jehová. O sea, se refiere a que también habita en la luz, como dice en Apocalipsis capítulo 22 versículo 16, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio a las congregaciones, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Da a entender que es el mismo. Primero dice que es ángel y luego dice que envía a un ángel. Dice, o sea, te da a entender que también habita en el sol, la luz, su cama, donde está o estaba su cuerpo dormido, ¿no? Entonces el sol es uno de sus dominios, como una inmensa máquina que mueve a los planetas. Un ejemplo, un lugar donde habita cuando quiere estar para descansar y mirarnos para saber la obra de nuestras manos, ¿no? Como si se conectara en esa inmensa máquina del sol, ¿no? Cuando quiere, ¿no? Porque es creador de cielos y tierra, ¿no? Cielo significa universo, entonces eso significa que al estar conectado a su estrella, el sol, la máquina inmensa nos puede mirar desde la luz, ¿o no? Como dice en Salmos 33, versículo 13, desde los cielos miró Yahvé, Dios Jehová, vio todos los hijos de los hombres. También el sol es como un ojo que todo lo ve. Dios, como que el sol fuera algo con lo que nos ve Dios al estar conectado en la máquina del sol, ¿o no? Como dice en Salmos capítulo 33, versículo 18, he aquí la mirada de Yahvé, Dios Jehová, sobre los que le respetan y temen, sobre los que esperan en su misericordia. O sea, referente a tener piedad a los buenos que le buscaron, al
preferir ser buenos. Dios, el verdadero, les atiende primeramente para hacerles bien a los que se lo merecen, ¿no? O sea, por así decir, es justo y bueno, ¿no? Pues esto es lo que les digo del discernimiento, ¿no? Que hay indicios muy notables en la Biblia, ¿no? Hay un indicio del Nuevo Testamento también donde dice Jesús que